¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos crear una tabla en Excel que nos permita calcular el gasto energético para atletas. Entonces aquí tenemos una tabla el cual utiliza la ecuación de Cunningham, así como también utiliza el factor de actividad física o el uso de METs. Esta tabla se extraía del libro de Krauss. Si nos vamos a la parte superior, aquí tenemos la portada, en el cual este libro lo pueden descargar gratis dentro del grupo Todo Nutrición. Se va en archivo y ahí lo pueden encontrar con este título de Krauss, 15ª edición. De igual manera, en la parte superior derecha les voy a dejar una tarjeta en la que solamente dando clic los va a dirigir hacia ese video donde explico paso a paso dónde lo pueden descargar. Entonces nos vamos nuevamente a la página donde se encuentra la ecuación de Cunningham. Vamos a irnos, es la página 620, acercamos y listo, ¿ok? Posteriormente lo que vamos a hacer es abrir una hoja de Excel, el cual aquí ya lo tengo abierto, aquí lo tenemos, y vamos a copiar la tabla que tenemos aquí. Entonces vamos a seleccionar las teclas Shift, Windows más S y vamos a abarcar toda esta zona para ver los datos del paciente. Entonces vamos a irnos hacia la parte inferior, soltamos, nos damos el documento en Excel, con Control V lo pegamos y listo, ¿ok? Entonces primeramente ocupamos los datos que vemos aquí, que es la masa magra en kilogramos, cual se va a multiplicar por 22 y eso lo vamos a sumar más 500, que es la ecuación de Cunningham. Que si nos vamos a la parte inferior ya esta tabla nos da los datos para este paciente. Para calcular la masa magra, en este video no lo voy a hacer debido a su longitud, pero en la parte superior derecha les voy a dejar otra tarjeta en el cual los va a dirigir hacia un video que he realizado donde explico cómo calcular la masa magra utilizando Excel. Entonces vamos a irnos acá a la parte dentro de las celdas de Excel. Aquí vamos a reducir su tamaño, vamos a ocultar la lista de opciones para tener un poco más de espacio. Entonces vamos a poner los datos que vamos a ocupar. Primeramente vamos a ocupar la masa magra. Entonces aquí vamos a poner masa magra y seleccionamos Enter. La masa magra, eso va a estar multiplicado por 22 más 500. Si nos vamos a la parte inferior, aquí viene el ejemplo en el cual 175 libras es lo que pesa esta persona, este paciente, que es 79.5 kilogramos. Entonces aquí vamos a poner peso en kilogramos, vamos a poner 79.5, ¿ok? Y nos vamos a la parte inferior. Y el porcentaje de grasa, vamos a poner porcentaje de grasa es del 10%. Podemos poner sus unidades dando clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos va a aparecer esta ventana, número personalizada, nos vamos a la parte final y entre dobles comillas ponemos porcentaje, cerramos con dobles comillas y aceptar. De igual manera aquí, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, personalizada y vamos a poner que son kilogramos para que se muestre sus unidades automáticamente. Entonces si nosotros cambiamos el valor aquí, ponemos 11, automáticamente se muestra el porcentaje, ¿ok? Ponemos 10 y se muestra el porcentaje. Entonces con base a estos dos datos, el peso corporal y el porcentaje de grasa, podemos calcular cuál es la masa magra. Entonces nos vamos a la parte inferior, aquí vamos a poner masa magra, bueno ya lo tenemos acá en la parte superior, vamos a pasarlo en la parte inferior, lo ponemos aquí. Y aquí tenemos estos dos datos. Entonces tenemos que hacer una simple regla de 3. Si 79.5, vamos a poner 79.5 es el 10%, perdón, es el 100%, ¿cuánto será el 10%? Y aquí ponemos la X. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar primeramente el 10 por el peso corporal, que es 79.5. Eso lo vamos a dividir entre 100 y nos va a dar la masa grasa. Entonces, para calcular cuál es la masa magra, tenemos que restar el peso corporal menos la masa grasa. Entonces, vamos a calcular primeramente la masa grasa. Entonces, aquí vamos a quitar esto de masa magra. Aquí ponemos masa grasa. Posteriormente ponemos masa magra. Y nos situamos dentro de esta celda. Iniciamos con el signo igual. Abrimos paréntesis. Y primeramente tenemos que multiplicar el porcentaje de grasa, que corresponde a la celda C5, multiplicado por la celda que corresponde al peso corporal del paciente, que es la celda C4. Cerramos con un paréntesis y eso lo vamos a dividir entre 100 y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos está calculando que la masa grasa para este paciente, que presenta un porcentaje de grasa de 10%, nos calcula que es 7.95 kilogramos. Vamos a poner sus unidades, formato de celda, número personalizada,
Quitamos esto, espacio, entre dobles comillas, ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Si nosotros cambiamos aquí los datos, por ejemplo, ponemos 15, automáticamente nos calcula que la masa grasa es 11.92. Entonces vamos a dejarlo con 10. Podemos redondear también para que no se muestren tantos decimales. Vamos a utilizar la función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final. Ponemos coma y nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente 2 y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Una vez que tenemos la masa grasa, podemos calcular cuál es la masa magra. Entonces, para eso ponemos signo igual, va a ser una simple resta del peso corporal menos la masa grasa, que si nos vamos a la parte inferior, la celda C6 y seleccionamos enter. Entonces, la masa grasa de este individuo es 7.95 kilogramos y la masa magra es de 71.55 kilogramos. Volvemos al ejemplo. Entonces aquí vemos que el paciente presenta un peso de 79.5 kilogramos con un 10% de porcentaje de grasa. Y aquí vemos la ecuación que acabamos de utilizar. Entonces dice 79.5 por 0.10 es igual a 7.9. Bueno, aquí se ha redondeado con un decimal. De igual manera aquí podemos ponerlo con un decimal. Eliminamos este 2 y ponemos 1 y seleccionamos Enter y nos lo redondea hacia el valor más próximo. Entonces vamos a dejarlo en 2, ¿ok? Lo ponemos en 2 y Enter, ¿ok? Entonces 7.9 o 7.95 es la masa grasa. Y la masa magra es 71.6 o 71.55. Entonces una vez que tenemos eso ya podemos calcular cuál es el gasto energético en reposo utilizando la ecuación de Cunningham. Entonces aquí vamos a poner Cunningham, nos vamos a la parte derecha y vamos a utilizar la ecuación que vemos aquí en la parte inferior. Entonces, o la que vemos aquí en la parte superior, que es la misma. Entonces, vamos a iniciar con signo igual, ponemos primeramente 500, tal como vemos aquí, más, abrimos paréntesis, 22 multiplicado por la masa magra, que es la celda C7, y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Entonces aquí nos aparece un decimal el cual no es necesario tomar en cuenta, por lo tanto podemos utilizar la función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma y nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar y vamos a poner que 0, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Vamos a cambiar sus unidades, clic derecho, formato de celdas, personalizada, quitamos este kilogramos y ponemos kilocalorías y aceptar, ¿ok? Entonces ya tenemos la masa grasa, la masa magra, ya tenemos cuál es el gasto energético en reposo utilizando la ecuación de Cunningham. Y posteriormente para calcular el gasto energético tomando en consideración la actividad física, tenemos que irnos al libro. Esta imagen ya la eliminamos porque no la vamos a ocupar. Nos damos al libro y aquí viene una tabla en la cual aquí viene el link. Vamos a dar clic y nos va a mandar a esta hoja, ¿ok? Que si nos vamos a la parte superior, aquí viene las actividades físicas de moderado o vigoroso, en el cual si nos vamos a la parte inferior, en moderado, aquí vemos que caminata moderada. Si nos vamos acá, todas las actividades físicas que se encuentran en esta primera columna hace referencia a actividad física moderada, ¿ok? Por ejemplo, jugar al frisbee, aquí vemos otro como andar en bicicleta, entre otras cosas, pues en caso de que este paciente realice alguna de esas actividades, pues se toma como actividad moderada, en el cual los METs va de 3 a 6 o 3.5 a 7 kilocalorías por minuto. Si nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos la otra columna que hace referencia a las actividades físicas que es vigorosa, en el cual es mayor a 6 los METs o más que 7 kilocalorías por minuto. Por ejemplo, aquí vemos bicicleta más de 10 millas por hora o bicicleta en pendiente. Y este es vigoroso. Si nos vamos a moderado, aquí vemos bicicleta 5 a 9 millas por hora sin pendiente, ¿ok? Entonces, en cada una de estas dos columnas se muestran las actividades correspondientes a moderado y vigoroso. Volvemos al documento en Excel, bueno, al PDF, y nos vamos a la parte inferior. Y aquí encontramos que se puede utilizar los METs o de igual manera podemos utilizar el factor de actividad física, en el cual, por ejemplo, si el paciente es sedentario se usa 1.200 o 1.2, el cual realice muy poca o no realiza ejercicio. En caso de que realice actividad física muy ligera, se utiliza el factor de actividad física de 1.375. En caso que sea moderado, 1.550, 1.725 de muy activo y demasiado activo 1.9, ¿ok? O se utiliza METs. Entonces vamos a usar estos dos.
Vamos a regresar al documento en Excel. Aquí vamos a poner otra nueva etiqueta en el cual va a hacer referencia al factor de actividad física. Ponemos FA o ponemos factor o simplemente FA, ¿no? Entonces seleccionamos Enter y posteriormente ponemos los METs. Entonces ponemos METs. Aquí primeramente vamos a poner un valor correspondiente a lo que tenemos dentro de esta tabla. Que si vamos acá a esta página, perdón, al PDF, aquí tenemos que 1.200 en caso de que sea sedentario, 1.375 en caso de que tenga una actividad leve, y así para cada uno de estos valores. Entonces volvemos al documento en Excel. Aquí vamos a poner energía. Bueno, la energía podemos ponerla acá en la parte derecha. Y en caso, por ejemplo, que sea inactivo este paciente, el resultado va a ser la multiplicación de 1.2 por el gasto energético de Cunningham, que es 2074 calorías. Nos vamos a la parte derecha, ponemos signo igual y simplemente vamos a hacer una multiplicación. Primeramente vamos a utilizar la función redondear, abrimos paréntesis, eso lo tenemos que escribir correctamente, abrimos paréntesis, y va a ser el resultado de 1.2, que es el factor de actividad física, multiplicado por la ecuación de Cunningham, que es la celda C8, y cerramos con un, perdón, ponemos coma y ponemos que 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces, según el factor de actividad física, nos calcula que es 2489 calorías. Vamos a dar clic derecho, formato de celdas, para que se muestre sus unidades personalizadas. Entre dobles comillas ponemos kilocalorías, cerramos con dobles comillas y aceptar. De igual manera, este resultado podemos ponerlo aquí en la parte inferior. Esto lo pasamos hacia abajo y esta ecuación lo ponemos aquí, ¿ok? Combinamos y centramos, nos damos inicio, sección alineación, combinar y centrar, lo centramos y listo. Posteriormente vamos a hacer lo mismo para METs, combinar y centrar y lo centramos. Entonces aquí primeramente vamos a poner cuál es la cantidad de METs, que si nos damos al PDF, aquí vemos un ejemplo. Vamos a acercar. Entonces aquí vemos que a este paciente se le ha dado METs de 4.5 y presenta un peso de 80 kilogramos o 7.9 kilogramos, perdón, 79.5 kilogramos. Entonces si nos vamos a la parte inferior, aquí viene que el monto del gasto energético va a ser igual a esta ecuación. Este primer valor que vemos aquí de 0.0175 es un valor que no va a cambiar y esto va a ser igual a kilocalorías por kilogramo por minuto. Ese es el gasto energético realizando actividad física. Por lo tanto, si este paciente tiene un peso de 80 kilogramos, se va a multiplicar 80 por 0.0175, tal como vemos aquí, 0.0175 multiplicado por 80, y ese va a ser el gasto energético por un minuto. Posteriormente tenemos que multiplicar cuántos minutos va a realizar esa actividad física para obtener cuántas calorías va a gastar dentro de la actividad física y poderla aumentar según el gasto energético en reposo. Entonces, si nos vamos a este otro link, vamos a dar un clic. Nos vamos a la parte inferior y aquí vemos una pequeña tabla en la cual en la primera columna hace referencia a las diferentes actividades físicas. En la segunda columna hace referencia a los equivalentes metabólicos o METs. Por ejemplo, aquí vemos jugar golf, 2.5 METs. Si nos vamos acá, ciclismo, 3.5 METs. Nadar muy lento, 4.5 METs. Caminar 3 millas por hora, 3.3 METs. Entonces, con base a la actividad física que realiza el paciente, es decir, la intensidad, así como también la duración, vamos a calcular cuál es el gasto energético dentro de la actividad física. Entonces, volvemos al documento, vamos a irnos al documento, y es esta ecuación la que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a copiar esto con Shift Windows más S. Vamos a copiar este ejemplo que vemos aquí, lo soltamos, nos vamos al documento en Excel, Control V, reducimos el tamaño. Estos valores que tenemos aquí lo vamos a eliminar, ya que solamente lo hemos puesto como ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿ok? Entonces, primeramente tenemos que poner cuántos METs le vamos a dar al paciente y esto va a estar de acuerdo a la actividad física realizada según esta tabla, en el cual vemos diferentes actividades físicas y en la segunda columna vemos sus respectivos METs. Entonces volvemos al documento. Aquí vamos a suponer que el paciente realiza ciclismo. Entonces volvemos a la tabla. O juega voleibol, ¿ok? Entonces 2.9 METs. Entonces vamos al documento. Aquí ponemos 2.9. Seleccionamos Enter. Y
posteriormente tenemos que usar esta fórmula que vemos aquí marcada. Entonces, primeramente vamos a poner signo igual, vamos a poner 0.0175, que es un valor que no va a cambiar, multiplicado por el peso del paciente, que es la celda C4, y eso lo vamos a multiplicar por el número de METs que hemos puesto acá en la parte superior, que en este caso es la celda C11, que es 2.9 METs, y seleccionamos Enter. Entonces, esta va a ser la cantidad de calorías gastada por un minuto. 4 calorías por un minuto de realizar actividad física, en este caso jugar voleibol. Entonces, si este paciente realiza esta actividad de jugar voleibol durante una hora, es decir, va a ser igual a 60 minutos. Entonces, aquí tenemos el resultado de 4 calorías por minuto. Eso lo multiplicamos por 60. Y nos calcula 242 calorías extras. Sin embargo, esta cantidad de minutos pues la podemos poner en una celda aparte. Entonces esto lo vamos a poner aquí en la parte inferior. Aquí vamos a poner el tiempo en minutos. Entonces vamos a dar clic derecho, nos vamos a formato de celdas personalizada. Entre dobles comillas ponemos min, de minutos cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces este valor que tenemos aquí, esto lo vamos a eliminar de 60. Lo vamos a multiplicar según el valor que pongamos aquí, que va a hacer referencia a los minutos que realiza esa actividad física. Entonces, que es la celda C12, seleccionamos Enter. Aquí vamos a combinar y centrar. Lo combinamos. Y este paciente juega voleibol durante 60 minutos, seleccionamos Enter. Entonces, la cantidad de calorías que le tenemos que suministrar a este paciente, según la actividad física, va a ser de 242 calorías. Podemos limitar los decimales simplemente utilizando la función redondear. Abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final y queremos mostrar 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí tenemos ya factor de actividad física de 1.2, 2489 calorías, y según los METs, que es 2.9 METs, formato de celdas, vamos a poner de igual manera, entre dobles comillas ponemos METs, cerramos con dobles comillas, a aceptar. Una duración de 60 minutos nos calcula 242 calorías, que eso lo tenemos que sumar a la ecuación de Cunningham. Entonces aquí vamos a poner signo igual, vamos a sumar el resultado de Cunningham más las calorías gastadas en la actividad física, seleccionamos Enter, va a ser igual a 2316 calorías. Entonces aquí vamos a combinar y centrar nuevamente y listo, ¿ok? Si volvemos al PDF, vamos a ir al documento, al libro, y nos vamos a la parte inferior. Aquí vemos que el gasto energético total de este paciente, que presenta un peso de 175 libras y tiene un gasto energético en reposo de 2075. Vamos a ver al documento. Aquí tenemos 2074, está bien. Entonces nos damos al documento en PDF y un factor de actividad física de 1.9. Entonces nos vamos al documento en PDF en Excel, y aquí en lugar de 1.2 ponemos 1.9 para ver si está funcionando correctamente. Nos calcula un gasto energético total de 3.941 calorías. Entonces vamos al PDF, vamos a ver cuánto calcula. 3.942 calorías, está bien. Y si nos vamos a la parte inferior, la continuación de este ejemplo, tenemos que tomar en cuenta también el efecto térmico de los alimentos, en el cual en este caso toma un 10%, ¿ok? Entonces nos vamos al documento en Excel, vamos a poner una nueva etiqueta que haga referencia al al efecto térmico de los alimentos. Y eso lo podemos poner acá en la parte superior. Entonces aquí ponemos ETA, o efecto térmico de los alimentos, y aquí vamos a darle un estilo porcentual. Para eso nos vamos a la parte superior, nos vamos a inicio, sección números, aquí vemos un signo porcentual, vamos a dar clic y automáticamente el valor que pongamos aquí se va a mostrar como por ciento. Por ejemplo, aquí he puesto 10 y automáticamente se muestra como 10%. Si pongo 6, se muestra como 6%, ¿ok? Entonces, este valor lo tenemos que multiplicar por el gasto energético total, que si nos damos al ejemplo, como aquí vemos, el gasto energético total va a ser multiplicado por el 10%, en el cual este es 1942 por 0.1, porque es el 10%. Sin embargo, como estamos trabajando en Excel, no es necesario pasar el punto hacia la izquierda, sino que solamente al tomarlo como porcentaje lo hace automáticamente, ¿ok? Entonces nos vamos al documento en Excel, nos vamos a la parte inferior, o aquí vamos a darle un espacio para actividad física. Bueno, aquí dice que no se puede porque tenemos combinadas esas celdas. Ahora sí, lo desplazamos hacia abajo, vamos a combinar y centrar aquí de actividad física con el factor de actividad física, y aquí vamos a hacer la siguiente multiplicación. Ponemos signo igual y este va a ser igual al resultado del gasto energético total, sin tomar en cuenta el efecto térmico de los alimentos,
multiplicado por el porcentaje del efecto térmico de los alimentos y seleccionamos Enter, ¿ok? Podemos limitar los decimales utilizando la función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter, ¿ok? Aquí en lugar de 6% vamos a poner 10% como un ejemplo, entonces nos calcula 394 calorías. Esas calorías del efecto térmico de los alimentos tenemos que sumarlo al factor, perdón, a las calorías obtenidas según el factor de actividad física. Entonces nos damos nuevamente a la fórmula, nos vamos aquí después de la multiplicación, ponemos paréntesis, aquí ponemos otro paréntesis, no son necesarios, pero para que sea más ordenado, pues la ponemos. Y eso lo vamos a sumar por el resultado que tenemos dentro de la celda C10. Seleccionamos Enter y nos calcula un gasto energético total de 4.335 calorías. Vamos a ver si está correcto. Vamos a ir al ejemplo. Y aquí dice que 3.942 por punto 1, 394, en el cual el gasto energético total va a ser igual a 3.942. Entonces vamos a ver, 3.942 es el, sin tomar el efecto térmico de los alimentos, más el efecto térmico de los alimentos va a ser 394, que nos resulta 4.336 calorías. Entonces vamos a ver 4.336 calorías, aquí nos calcula 4.335 calorías, está bien. Ahora nos vamos a METS, de igual manera aquí queremos calcular tomando en cuenta el efecto térmico de los alimentos. Entonces aquí vamos a poner signo igual, va a ser de igual manera una multiplicación de esta celda, multiplicado con asterisco por el porcentaje y seleccionamos Enter. De igual manera aquí queremos redondear, pero antes queremos sumarlo, que ponemos signo de más, por el resultado de la celda C15, seleccionamos Enter, vamos a redondearlo, ponemos redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces aquí vamos a combinar y centrar, nos vamos a la parte superior, combinar y centrar y listo, ¿ok? Lo único que nos queda por hacer es simplemente darle un poco de formato, seleccionamos este rango de celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, borde, línea continua gruesa, contorno, línea continua delgada, en el centro aceptar, aquí vamos a darle un color azul. Aquí en factor de actividad física vamos a darle otro color para poderlo diferenciar fácilmente, un color amarillo. Y en METS vamos a darle otro color, un color verde, ¿ok? Y todo este conjunto de celdas vamos a darle un color gris, que es la celda donde vamos a poner los datos y donde se van a mostrar los resultados. Y vamos a centrarlo yéndonos a la parte superior, alineación, seleccionamos estado del centro. Y aquí vamos a ponerle un título a esta tabla, combinar y centrar. Entonces aquí vamos a poner gasto energético total y seleccionamos Enter, clic derecho, formato de celdas, línea continua gruesa, parte izquierda superior, parte derecha, aceptar, vamos a darle un color para terminar este video y vamos a remarcar, ok, también aquí las etiquetas las remarcamos y listo, ok. Entonces este paciente que le hemos dado un efecto térmico de los alimentos del 10%, un peso de 79.5 kilogramos, un porcentaje de grasa del 10%, masa grasa nos resulta 7.95 kilogramos, masa magra 71.55 kilogramos, el cual la ecuación de Cunningham nos da un resultado de 2.074 calorías. Factor de actividad física 1.9, el cual nos resulta 3.941, pero al tomar el efecto térmico de los alimentos nos calcula 4.335 calorías. Ahora METS, esta persona realiza actividad física, jugar voleibol, por lo tanto le hemos dado 2.9 METS, en el cual esta actividad física la realiza durante 60 minutos. Nos calcula 242 calorías, que eso lo vamos a sumar al resultado de Cunningham, que es 2.316 calorías, más el efecto térmico de los alimentos nos calcula un gasto energético total de 2.548 calorías. Si te gustó este video no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.